Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha generado bastante ruido en el mundo de los esports y la política. Prepárense para una inmersión profunda en la historia de What the Fab, la empresa de marketing de sports fundada por nada menos que las hijas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Lo interesante aquí es que esta historia va mucho más allá de un simple emprendimiento familiar. Nos llevó al corazón de la política venezolana, las controversiales conexiones de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro y un mercado de sports en auge que busca abrirse camino en medio de la crisis. Exacto. Nuestra brújula en esta inmersión será un artículo de investigación titulado Oro, esports y poder. El controvertido negocio de las hijas de Zapatero en Venezuela, presumida por el periodista Juan Mazoinadia. En LG. Ok. News. Y déjame decirles que este medio, que transmite desde el corazón de Madrid a Los Sello, en la vibrante calle Gran Vía, esa, se ganó una sólida reputación por su compromiso con la verdad y la información rigurosa. Y hablando de rigor periodístico, es importante destacar la trayectoria de Juan Mazoinadia. No solo es un periodista experimentado, sino también un reconocido fotógrafo de guerra que ha dedicado su carrera a documentar la realidad en los lugares más conflictivos del mundo, su compromiso con la verdad. Su lucha contra las fake news le dan un peso considerable a esta investigación. Totalmente. De hecho, felicitaciones a Juan Mazoinadia por su increíble trabajo periodístico, que nos presenta una historia llena de aristas y nos obliga a plantearnos preguntas incómodas. Y la primera de ellas, por supuesto, es ¿qué lleva a las hijas de Zapatero a entrarse en el mundo de los esportes en Venezuela, y un país con una situación tan compleja? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el oro? Ahí está el quid de la cuestión. El artículo revela que Alba y Laura Rodríguez Espinosa, o Represal, las hijas de Zapatero, fundaron What the Fab en 2019 con la idea de crear una empresa. Emergentes de la situación pavistrian, instigantes activistas de yo no sé lo si bien en su discurso público hablan de igualdad y sostenibilidad, la noción de la reciente expansión a Venezuela ha generado todo tipo de especulaciones. Y no es para menos, antes es Sommer, es considerando una controvertida relación de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. Esta sombra de duda, inevitablemente, se proyecta sobre los negocios de sus hijas, por mucho que ellas intenten mantener una imagen de independencia. Exacto. Zapatero ha sido acusado de actuar como un agente a favor de Maduro, especialmente en su rol como mediador entre el gobierno venezolano y la oposición. Incluso ha habido acusaciones, aunque no probadas, de que Zapatero tiene intereses económicos ocultos en Venezuela provenientes de Hugo El Pollo Carvajal, entonces jefe de inteligencia venezolano. Es inevitable que estas conexiones generen suspicacias. Claro, la conexión es innegable. Pero antes de adentrarnos en ese laberinto político, hablemos un poco más de What the Fab como empresa. El artículo menciona que han tenido un éxito considerable. Patí, con ingresos que superaron los 300.000 euros en 2022, lo que representa un aumento del 24,45%. Lo cual nos indica que, al menos en el plano financiero, What the Fab está haciendo algo bien. Ha logrado captar clientes importantes, como Huawei y Neox Games, y se han establecido estratégicamente en Madrid, cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Una ubicación que no parece casual, ¿verdad? Estar cerca de un lugar tan emblemático les da una imagen de solidez y prestigio, lo que sin duda resulta atractivo para clientes e inversores. Sin duda, la ubicación estratégica juega un papel importante en la construcción de su imagen de marca. Y no podemos olvidar el simbolismo de su logo, un corazón rosa que recuerda la imagen utilizada, tanto por el Partido Socialista Obrero Español, Dori Rutokuji, al que pertenece Zapatero, Opiro, Ayiboro, como por el movimiento chavista en Venezuela. Un detalle que, por sutil que parezca, es cuino, no pasa desapercibido. Especialmente en este contexto, ese es el cuno, donde cualquier conexión con el chavismo puede ser interpretada como una señal de apoyo al régimen de Maduro. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿es What the Fab una empresa con motivaciones puramente comerciales o hay algo más en juego? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla necesitamos analizar más a fondo el panorama de los sports en Venezuela y las posibles implicaciones de la llegada. ¿Se mata What the Fab a este mercado? Un mercado que se nos aquí piesta con un simple número de operación. Parece contradictorio. Por un lado tenemos a Venezuela, sumida en una grave crisis económica, con una gran cantidad de ciudadanos que han tenido que emigrar en busca de un futuro mejor. Por otro lado, el mercado de los esports ha mostrado una sorprendente resistencia a pesar de la crisis. Es una muestra de la pasión y la resiliencia de la comunidad gamer venezolana. A pesar de las dificultades, han encontrado en los sports una forma de escape, de conexión e incluso de oportunidad. Exacto. Y aquí es donde la entrada de What the Fab genera interrogantes. ¿Es una oportunidad para impulsar el talento venezolano en los sports? ¿O existe el riesgo de que se aprovechen de una comunidad vulnerable? Esa es una pregunta fundamental que debemos analizar con cuidado. Por un lado, What the Fab podría aportar recursos e inversión a un mercado que los necesita desesperadamente. Su enfoque en la igualdad y la sostenibilidad, o sea, genuino.
de la NASA, también podría tener un impacto positivo. Sí, la idea de que WADAFAB pueda ser un catalizador para el desarrollo del talento venezolano en los first quarters es atractiva. Pero por otro lado, no podemos ignorar la historia de explotación económica y política que ha marcado a Venezuela en los últimos años. Existe el riesgo de que WADAFAB, consciente o inconscientemente, pues se convierta en un instrumento para perpetuar ese ciclo. Es una preocupación válida. La economía venezolana está en ruinas y muchos ciudadanos luchan por sobrevivir. Esto hace que la población sea especialmente susceptible a la explotación. Si WADAFAB no actúa con cautela, su incursión en Venezuela podría ser percibida como un intento de aprovecharse de una comunidad vulnerable en beneficio propio. Y hablando de controversias, no podemos olvidar el incidente de la oferta de trabajo que WADAFAB publicó a principios de año. Buscaban un creador de contenido venezolano, residente en Madrid, para el resolver con el Serchet, al ofender con Ellos. Ese fue un error garrafal de relaciones públicas. Pero WADAFAB, a simple vista, parece una iniciativa para dar oportunidades a talentos venezolanos en el extranjero. Sin embargo, la forma en que se gestionó todo el proceso generó una percepción negativa, como si estuvieran más interesados en explotar el talento venezolano que en realmente apoyarlo. Totalmente de acuerdo. La óptica no fue la mejor. Y esto nos lleva a preguntarnos quiénes son el server y qué tipo de relación tienen con WADAFAB. El server es un medio digital relativamente nuevo en Venezuela, que se enfoca en los videojuegos y los sports. Aspiran a convertirse en una fuente de información líder para la comunidad gamer venezolana, pero hay poca transparencia sobre sus vínculos con el gobierno. El artículo de Juan Mazoinadi menciona que el server busca posicionarse como una voz líder en el sector. A menudo hay mucha información disponible sobre su estructura, financiamiento o línea editorial. Y esa falta de transparencia es, sin duda, una señal de alarma. Plantea serias dudas sobre su independencia y sobre si realmente están comprometidos con los intereses de la comunidad gamer o si actúan como una herramienta de propaganda del gobierno. Es una preocupación válida. Y si el server realmente tiene vínculos con el régimen de Maduro o Nana, complicaría aún más la situación. Para WADAFAB, su asociación con un medio potencialmente controlado por el gobierno podría ser interpretada como un respaldo tácito a un régimen autoritario, socavando cualquier esfuerzo por construir una imagen de neutralidad e independencia. Absolutamente. Alinearse con un medio de comunicación potencialmente comprometido. Sería un movimiento desastroso para WADAFAB. Los alienaría de una parte significativa de la comunidad gamer venezolana y atraería aún más escrutinio y críticas de los observadores internacionales. En resumen, tenemos un escenario complejo. Una empresa española, dirigida por las hijas de un político controvertido que se asocia con un medio venezolano, con posibles vínculos con el gobierno de Maduro, todo esto en el contexto de un país con una larga historia de corrupción e inestabilidad política. Es una combinación explosiva. WADAFAB se está adentrando en un campo minado, tanto a nivel político como ético. Si realmente quieren tener éxito en Venezuela, entonces necesitan actuar con extrema cautela y transparencia. Y para entender mejor las implicaciones de esta historia necesitamos ampliar el foco y analizar el panorama general del mercado global de esports, especialmente en Latinoamérica. Exacto. En la próxima parte de nuestra inmersión, aquí exploraremos el potencial de crecimiento del mercado venezolano de esports y cómo se inserta la iniciativa de WADAFAB. En este contexto más amplio, retomamos nuestra inmersión en el complejo mundo de WADAFAB, las hijas de Zapatero y el mercado de sports venezolano. En la primera parte exploramos las conexiones políticas y la controversia que rodea a esta empresa. Ahora, profundicemos en las acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero y su controvertida relación con el régimen de Nicolás Maduro. Sí, es importante entender el contexto histórico y político que rodea esta historia. La participación de Zapatero en Venezuela se remonta a 2016, cuando asumió el rol de mediador entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con escepticismo y críticas, con muchos acusándolo de favorecer a Maduro y legitimar su régimen autoritario. Exacto. La comunidad internacional ha condenado repetidamente al régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos, corrupción y la crisis humanitaria que ha llevado a millones de venezolanos a abandonar su país. En este contexto, la figura de Zapatero como mediador ha sido vista por muchos como un intento de blanquear la imagen de un gobierno con un historial cuestionable. Y estas acusaciones se intensificaron en 2021 cuando Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia venezolano, afirmó que Zapatero tenía intereses económicos ocultos en Venezuela. Aunque nunca se presentaron pruebas concretas, estas declaraciones dejaron una mancha en la reputación de Zapatero y generaron dudas sobre sus verdaderas motivaciones. Sin duda, estas acusaciones, aunque no probadas, añaden una capa de complejidad al caso de WADAFAB.
incluso si la empresa opera con total independencia e integridad. La asociación con su padre y sus controvertidos vínculos con el régimen de Maduro crea un problema de percepción que es difícil de ignorar. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuál es el impacto potencial de WhatsApp en la comunidad gamer venezolana? ¿Podría esta empresa, con sus conexiones políticas y su enfoque en un mercado emergente, ser una fuerza para el bien? ¿O existe el riesgo de que explote a una comunidad vulnerable? Es una pregunta compleja que requiere un análisis cuidadoso. Por un lado, WTF podría traer consigo inversión y recursos muy necesarios al panorama venezolano de sports, lo que podría fomentar el crecimiento y crear oportunidades para jugadores talentosos. Si su enfoque en la igualdad y la sostenibilidad es genuino, también podrían tener un impacto positivo en la comunidad. Sí, la idea de que WhatsApp pueda ser un catalizador para el desarrollo del talento venezolano en el mundo de los sports es atractiva. Pero por otro lado, no podemos ignorar la historia de explotación económica y política que ha plagado a Venezuela durante años. Existe el riesgo de que WhatsApp, consciente o inconscientemente, se convierta en un instrumento para perpetuar este ciclo. Es una preocupación legítima. La economía venezolana está en ruinas y muchos ciudadanos luchan por sobrevivir. Esto hace que la población sea particularmente susceptible a la explotación. Si WATEFAV no actúa con cuidado y transparencia, su incursión en el mercado venezolano podría ser percibida como un intento de aprovecharse de una comunidad vulnerable para obtener beneficios. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Cuál es la responsabilidad ética de las empresas que operan en países con historiales problemáticos en la materia de derechos humanos y corrupción? ¿Es suficiente con generar ganancias o existe una obligación moral de contribuir al bienestar social y económico de las comunidades en las que se opera? Esa es una pregunta fundamental que toda empresa, especialmente aquellas que se aventuran en mercados desafiantes como Venezuela, debería plantearse. Debe haber un equilibrio entre la búsqueda de objetivos comerciales y el respeto de los principios éticos. Ignorar el costo humano de hacer negocios en entornos como el venezolano puede tener consecuencias devastadoras. Absolutamente. Y en el caso de WATEFAV, la situación se complica aún más por la figura de su padre, una figura política polémica con vínculos con el régimen de Maduro. Es inevitable que sus acciones sean examinadas con lupa y que cualquier paso en falso tenga repercusiones significativas. Precisamente, el apellido Zapatero lleva consigo un bagaje considerable en este contexto. Es un recordatorio constante de las tensiones políticas y los dilemas éticos que rodean a su empresa. WATEFAV necesitará ser excepcionalmente transparente y responsable en sus acciones si quiere ganarse la confianza y la legitimidad dentro de la comunidad gamer venezolana. Y hablando de transparencia, recordemos el incidente de la oferta de trabajo que WATEFAV retiró después de recibir críticas. Buscaban un creador de contenido venezolano residente en Madrid para liderar el proyecto con El Server, un medio digital venezolano dedicado a los sports. Esa oferta de trabajo, por inocente que pareciera en un principio, fue un grave error de cálculo. Reforzó la percepción de que WATEFAV estaba más interesada en explotar el talento venezolano para su propio beneficio que en invertir genuinamente en la comunidad. Sí, la óptica no fue la mejor. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son realmente El Server? ¿Y cuáles son sus vínculos con el gobierno venezolano? El Server es un jugador relativamente nuevo en el panorama mediático de los esports en Venezuela. Afirman ser una fuente independiente de información para jugadores y entusiastas de los esports, pero existen preocupaciones sobre su falta de transparencia y sus posibles vínculos con el régimen de Maduro. El artículo de Juan Masoinadie menciona que El Server busca posicionarse como una voz líder en el sector de los videojuegos en Venezuela, pero no hay mucha información disponible sobre su estructura, financiamiento o línea editorial. Esta falta de transparencia es una señal de alarma. Plantea dudas sobre su verdadera agenda y si realmente están comprometidos a servir los intereses de la comunidad gamer venezolana o si actúan como una herramienta de propaganda para el gobierno. Y si El Server realmente tiene vínculos con el régimen de Maduro, esto complicaría aún más la situación para WATEFAV. Su asociación, con un medio potencialmente controlado por el gobierno, podría interpretarse como un respaldo tácito a un régimen autoritario y socavaría cualquier esfuerzo por construir una imagen de neutralidad e independencia. Absolutamente. Alinearse con un medio de comunicación potencialmente comprometido sería un movimiento desastroso para WATEFAV. Alienaría a una parte importante de la comunidad gamer venezolana y atraería aún más escrutinio y críticas de los observadores internacionales. Entonces tenemos un escenario complejo. Una empresa española dirigida por las hijas de un político controvertido que se asocia con un medio venezolano con posibles vínculos con el gobierno de Maduro, todo en el contexto de un país con una historia de corrupción e inestabilidad política. Es una receta para el desastre si WATEFAV no es increíblemente cuidadosa y estratégica en su enfoque.
Necesitan ser plenamente conscientes del campo minado político y ético en el que se están moviendo y tomar medidas proactivas para garantizar que sus acciones sean transparentes, responsables y genuinamente beneficiosas para la comunidad gamer venezolana. Y para entender mejor el panorama completo, es esencial analizar el mercado global de sports, especialmente en Latinoamérica, y cómo Venezuela encaja en esta ecuación. Exactamente. En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos el potencial de crecimiento del mercado de sports en Venezuela y examinaremos cómo se inserta la iniciativa de WTFab en este panorama más amplio. Retomamos nuestra inmersión en el caso WTFab, analizando ahora el contexto global de los sports. Como hemos visto, Venezuela, a pesar de su potencial, está rezagada en este mercado en comparación con otros países de Latinoamérica. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, Venezuela enfrenta una serie de obstáculos que han frenado el desarrollo de la industria de los esports. La crisis económica, por supuesto, es un factor determinante. La falta de inversión, la escasez de recursos y la inestabilidad generalizada han dificultado el acceso a la tecnología y la infraestructura necesarias para el desarrollo de este sector. Claro, la crisis económica es un factor evidente. Pero además de eso, hay otros factores que están limitando el crecimiento de los esports en Venezuela. Sí, por supuesto. Las limitaciones en el acceso a Internet de alta velocidad y la falta de una infraestructura tecnológica robusta son obstáculos importantes. Muchos jugadores venezolanos se enfrentan a problemas de conectividad, lo que dificulta su participación en torneos y eventos online. Entiendo. Entonces, a pesar del entusiasmo y la pasión de la comunidad gamer venezolana, las condiciones del país no son las ideales para el desarrollo de los esports a gran escala. Exactamente. Y es aquí donde la entrada de WTFab al mercado venezolano cobra una nueva dimensión. Se están adentrando en un territorio inexplorado con un potencial enorme, pero también con muchos desafíos. Es una apuesta arriesgada, sin duda. Pero ¿qué pasaría si logran sortear los obstáculos y navegar las complejidades políticas? Podrían obtener una ventaja estratégica significativa en un mercado que se espera que experimente un crecimiento exponencial en los próximos años. Sí, definitivamente. Podrían posicionarse como pioneros, llevando recursos, experiencia y conexiones a un mercado que los necesita desesperadamente. Es un escenario de alto riesgo, pero también de alta recompensa. Y en este escenario, la diáspora venezolana juega un papel crucial. Millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, buscando oportunidades y una vida mejor en otros países, incluyendo España, donde WTFab tiene su sede. ¿Cómo podría impactar esto en la estrategia de la empresa? Bueno, esta diáspora representa una oportunidad invaluable para WTFab. Tienen acceso a un grupo talentoso y apasionado de jugadores y profesionales venezolanos que comprenden la cultura local, hablan el idioma y pueden servir como puente entre España y Venezuela. Es una conexión natural que WTFab podría aprovechar para crear un vínculo entre la comunidad gamer venezolana en el extranjero y la que aún reside en el país. Podrían fomentar el intercambio de conocimientos, la colaboración en proyectos e incluso la creación de equipos mixtos que compitan a nivel internacional. Sí, las posibilidades son infinitas, pero todo depende de la capacidad de WTFab para ganarse la confianza y la legitimidad dentro de la diáspora venezolana. Deben demostrar un compromiso genuino con el apoyo a la comunidad, no solo con la explotación de su talento para obtener beneficios. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de WTFab? ¿Están realmente comprometidos con el desarrollo sostenible del ecosistema de sports en Venezuela o solo buscan capitalizar un mercado emergente sin importar el costo humano? Esa es la gran pregunta, y solo el tiempo dirá cuál es su verdadera agenda. Sus acciones hablarán más que sus palabras. Si priorizan la transparencia, la conducta ética y la colaboración genuina con la comunidad venezolana, tienen el potencial de generar un impacto positivo. Pero si caen en las trampas de la opacidad, la explotación y el oportunismo, su aventura en Venezuela podría convertirse en un caso de estudio sobre cómo no hacer negocios en un entorno complejo y sensible. Es una advertencia para cualquier empresa que se aventure en mercados desafiantes. La atracción del potencial sin explotar puede ser cegadora, pero las consideraciones éticas siempre deben guiar las decisiones empresariales. Totalmente de acuerdo. Y en este caso, la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, con su controvertida relación con el régimen de Maduro, añade una capa adicional de complejidad y escrutinio. Cierto. El nombre Zapatero es a la vez una bendición y una maldición para WTFab. Abre puertas y atrae la atención, pero también genera escepticismo y desconfianza. Tendrán que navegar esta dualidad con extrema cautela. Sin duda. En última instancia, el éxito o el fracaso de WTFab en Venezuela dependerá de su capacidad para comprender y respetar la cultura, las necesidades y las aspiraciones de la comunidad gamer venezolana. Se trata de construir relaciones genuinas, fomentar la confianza y contribuir al crecimiento y el bienestar de la comunidad. El beneficio económico debería ser una consecuencia de estos esfuerzos, no el motor principal. Una excelente reflexión.
Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en este fascinante y complejo caso. Hemos analizado las conexiones políticas, los dilemas éticos, las oportunidades de mercado y los desafíos que enfrenta WTF en su incursión en el mundo de los esports en Venezuela. Hemos descubierto mucha información, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Es una historia que aún se está desarrollando y estaremos atentos para ver cómo se resuelve todo. Esperamos que esta inversión les haya brindado una perspectiva más amplia sobre la intersección entre los negocios, la política y los esports en un mundo globalizado, y que haya despertado una reflexión crítica sobre las responsabilidades éticas de las empresas que operan en entornos complejos y desafiantes. Recuerden que el mundo de los esports, a pesar de su naturaleza digital, está profundamente entrelazado con la realidad social, política y económica. Las decisiones que se toman en este ámbito tienen consecuencias tangibles para las personas y las comunidades. Así que manténganse informados, participen y sigan haciendo esas preguntas difíciles. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.